Ya tenemos 3 diálogos escritos. Ahora ha llegado el momento de escribir el cuarto y último. En este caso, el objetivo es que toda la enunciación recaiga en un solo personaje. Voy a escribir un monólogo. Los monólogos son muy variados en su extensión. Puede ser que en un diálogo entre 2 personajes, uno de esos personajes empiece a monologar y ese monólogo dure 2 o 3 párrafos, o podemos tener obras enteras que sean de un solo personaje hablando durante 90 minutos. En el teatro hay otra figura parecida que es el soliloquio. Ahí también habla un solo personaje. La diferencia es que en el soliloquio escuchamos los pensamientos del personaje, mientras que en el monólogo necesariamente va a tener un interlocutor. Este interlocutor puede ser otro personaje, el público, o también se puede hablar a sí mismo. Un ejemplo clásico de soliloquio es el que dice Hamlet en la obra de Shakespeare, que te dejaré en documentos adjuntos para que lo puedas consultar. Otra figura que se puede parecer a los monólogos es la voz narradora cuando tenemos un cuento o una novela. Una voz narradora, aunque pertenezca a un personaje que participa en la historia, estará distanciada de lo que ocurre y tendrá cierta objetividad para contarnos las cosas, mientras que en un monólogo tendremos al personaje completamente atravesado por la circunstancia y por las emociones. En mis diálogos, yo ya escribí un monólogo. La parte final del diálogo 3, cuando Irene habla por teléfono, es un monólogo porque aunque sea una conversación telefónica, nosotros recibimos ese pedazo de la historia en la voz de un solo personaje. Un monólogo nos da la oportunidad de que un personaje nos cuente gran parte de la historia. Yo quise dejar hasta el final este monólogo para ubicarlo en la línea del tiempo, porque antes quería conocer los 3 diálogos que ya escribí y a partir de ellos decidir qué personaje iba a decir este monólogo y en qué parte nos hacía falta información. Pensé en varias opciones. Sentí que lo que me hacía falta era dibujar al personaje ausente, Salvador. Y entonces, basándome en ese principio, el personaje de Brenda estaba descartado para decir este monólogo porque ella no conoce a Salvador y no podría decir nada de él. Quedan Irene y Gabriela. Irene nos puede hablar de Salvador como padre y seguramente tendríamos alguna historia muy entrañable al respecto. Pero creo que esta historia desde el inicio se ha tratado de una novia fugitiva, que es Gabriela, y pienso que es mejor que ella nos diga este monólogo y nos cuente un poco más de su historia de amor con Salvador. Cuando tenemos las voces de los personajes contándonos la historia de manera directa, tenemos todos los puntos de vista al mismo tiempo. A mí personalmente no me causaba empatía la relación entre Gabriela y Salvador. Voy a aprovechar este monólogo para que Gabriela me convenza de que esta es la historia más bonita que yo pueda imaginar. Me imagino que durante el día estas 3 mujeres salieron a pasear o convivieron y por la noche están en la terraza del hostal tomando una copa de vino o una cerveza. Esta es la situación perfecta para que Gabriela hable de su historia de amor con Salvador. Y lo que voy a hacer es que Brenda le cuestione ese amor a su hermana y entonces ella pueda iniciar el monólogo con la siguiente frase. Te las voy a mostrar. Gabriela, mira, yo sé que es de esas cosas que no me vas a entender por mucho que te explique. Con esta frase, Gabriela no solo trata de convencer a Brenda, sino que también me va a convencer a mí. Para escribir este monólogo me planteé 4 momentos previos en la historia de Gabriela y Salvador que creo que ayudan a generar empatía. Los momentos son: 1. Cuando Gabriela iba en la secundaria y leyó un libro de Salvador. Su admiración previa a conocerlo. 2. Cuando se conocieron. Gabriela descubre que Salvador también la admiraba porque la veía en las noticias. 3. Cuando Gabriela aceptó que estaba enamorada y lo besó. 4. Cuando Salvador le pidió matrimonio en una emisión del noticiero. Escuchar este monólogo de Gabriela, cuando ya sabemos que lo dejó plantado en el altar, nos sirve para reconsiderar mucho de lo que se ha contado a lo largo de la historia. Cuando yo arme estos diálogos en una obra de teatro, seguramente seguiré dejando para el momento de este monólogo la responsabilidad de contarnos un poco más de la relación entre Gabriela y Salvador. Un monólogo también es una gran oportunidad para que un personaje nos cuente eso que no nos ha dicho. En documentos adjuntos te voy a dejar este monólogo completo en sus 2 versiones, así como las versiones de los diálogos anteriores. Ahora solo te voy a enseñar un fragmento en el que se explica una clave que se empezó a volver importante conforme escribí los diálogos y que yo no tenía planeada desde el inicio. Desde el primer diálogo me di cuenta de que Gabriela soñaba y decidí aprovechar ese rasgo para darle continuidad a lo largo de toda la historia y hacer que fuera importante. Aproveché este monólogo para que Gabriela nos contara el poder de predicción que tiene en sus sueños.
Me invitaba a comer y yo lo pensaba más como un padre o como un mentor, hasta que una noche lo soñé. Yo siempre he tenido el inconsciente demasiado literal. Si sueño que algo malo le va a pasar a alguien, al otro día se rompe el pie o se abre la cabeza. Y me bastó soñar a ese viejo en mi cama para entender mis verdaderas intenciones. La siguiente vez que nos vimos lo besé. No me importó su edad, yo besaba a una persona. Había un todo en él al que quería dedicarle mi devoción entera. Y a veces era tan tierno que parecía un niño, y acabó por hacerme pedazos los conceptos de la edad. Para este momento, Gabriela ya ha mencionado 2 veces sus sueños. Esta explicación sobre la premonición en realidad le sirve a los espectadores de esta historia. Puede pasar de largo para Irene y para Brenda. Lo esencial es que los espectadores sepan este dato porque va a ser muy importante en el momento final de la historia. Cuando este tipo de descubrimientos ocurre, a mí me da la sensación de que los personajes están aportando solos datos a la historia. Es importante aprender a escucharlos para poder aprovechar eso que nos proponen. Cuando en una obra de teatro escribimos muchos diálogos, es bastante posible que estos descubrimientos salgan a la luz, pero no dudo que también puedan hacerse estas revelaciones en segmentos de diálogo más pequeños de un cuento o de una novela. He terminado los 4 diálogos que me propuse para mi proyecto final. Logré aplicar en el diálogo varios de los objetivos que me planteé en el acopio de referencias y frases, aunque de algunos, como en el caso de los refranes de Irene, solo logré aplicarlos una vez. Lo que ocurrirá en la última unidad es que vamos a corregir estos diálogos, vamos a reformular frases y vamos a ver qué le tenemos que agregar a estos diálogos para que se conviertan en una obra de teatro o en un relato.